Buenas, yo soy Alejandro Molina y les hablaré acerca del tema de los bienes y los derechos reales de la época romana, bajo la dirección del docente y autor Carlos Ramos, y como fuente principal de la información de esta exposición consultamos el libro de Derecho Romano de Eugene Petit. Una vez dicho esto, daremos una introducción para tener una idea más clara acerca del tema. Cito lo siguiente: durante la época romana, los bienes y derechos reales fueron parte principal y esencial del derecho civil, pues ya que estos regulaban las relaciones entre las personas hacia los objetos. Los derechos romanos consideraban que las cosas materiales denominadas res podían ser objeto de dominio, uso o posesión, y estos tenían un sistema jurídico muy detallado para su época, que sentaron las bases para el sistema moderno actual. Bueno, una vez ya dado la introducción al tema, pasaremos a mencionar los conceptos de bien y del derecho real. Cito lo siguiente: el derecho real, denominado ius re, era aquel que se le daba a una persona hacia un objeto, o sea, era el poder que tenía una persona hacia un objeto único. Este se diferenciaba al derecho personal, ya que el derecho personal estaba vinculado a tres cosas: dos personas y el objeto, que esto pasaba en los contratos. Y existían dos tipos o categorías de bienes, que el primero era el res in comercio, que esta era la cosa que podía pertenecer a una persona o sujeto, y estos podían ser parte de contratos o herencias. Más fácil de entender, eran los objetos que podían ser poseedoras o manipuladas por personas, o sea, que podían ser dueñas de aquel objeto. En cambio, el res extra commercium eran las cosas afuera del comercio humano. ¿A qué me refiero con esto? A que eran cosas que no podían ser vendidas ni manipuladas por los humanos, o sea, que no había dueño de estas cosas. Y eran tres tipos de objetos o bienes materiales. La primera eran las cosas sagradas, llamadas res sacrae. Las segundas eran las religiosas, que eran las res religiosae. Y las últimas eran las públicas, llamadas res publicae. Bueno, una vez ya dado los conceptos, pasaremos a hablar directamente ya sobre la posesión. Que la posesión era el poder físico material sobre alguna cosa con la intención de tenerla como propia. Esta se le llamaba animus domini. Y había dos tipos de posesión. La primera era la posesión legítima, que esta era reconocida por el derecho civil, te reconocía como propia o futuro heredero de aquella cosa objeto. Y la otra era la posesión ilegítima, que esta pasaba cuando alguna persona o alguien poseía aquella cosa sin ser el dueño. Esto pasaba cuando algún ladrón o usurpador tomaba algo que no era suyo, y esto era ilegal y penado. Y como una nota tenemos que aunque el poseedor no fuera dueño, la posesión estaba protegida por interdictos, por dones del pretor, que impedía que el dueño despojara a aquella persona por la violencia. O sea, que el dueño de aquella cosa no podía despojar al usurpador del objeto de manera física y personal de él. O sea, tenía que pasar por un proceso legal para que fuera despojado esta persona que esta persona fuera despojada de su bien. Pero si el usurpador tenía posesión durante algún tiempo, aplicaba la prescripción adquisitiva, que era el usucapio, que esta decía que el poseedor se podía convertir en propietario si cumplía los requisitos de la ley. Bueno, una vez ya hablado sobre la posesión, pasaremos a hablar de la propiedad. La propiedad era el derecho absoluto y exclusivo que tenía una persona hacia una cosa.
que se le permitía usar, disfrutar y disponer de ella bajo los límites de la ley. La propiedad se diferenciaba de la posesión, ya que la propiedad era un derecho absoluto y exclusivo de una persona hacia alguna cosa, en diferencia a la posesión que solamente bastaba con que tuviera la intención de tenerla como propia. Y había tres tipos de propiedad. La primera propiedad era la adquisitiva, que esta solamente estaba reservada hacia los ciudadanos romanos. La segunda era la propiedad bonitaria, que el poseedor había adquirido alguna cosa de forma válida, pero no cumplía los requisitos formales del derecho civil. O sea, adquiría alguna cosa de manera válida, pero no adquiría esa formalidad de manera legal. La tercera es la propiedad provincial, que esta es cuando el Estado tiene algunas tierras en provincias, pero algunas personas pueden usufractar esa propiedad. ¿A qué me refiero con usufractar? Es el derecho de usar y disfrutar de aquella cosa sin ser el dueño. O sea, el Estado era el dueño, pero les permitía a esas personas el poder usarlas. El usufracto lo veremos un poquito más adelante. Bueno, ahora veremos sobre las servidumbres urbanas y rústicas, que este era un derecho real hacia un bien ajeno que limitaba la propiedad para así tener un beneficio a otro inmueble, o sea, a otra propiedad o hacia alguna persona. Se dividían en dos categorías. La primera eran las urbanas, que estaban más relacionadas con edificaciones, y tenían tres tipos de derechos en este caso. El primero era el derecho a tener vigas apoyadas al muro del vecino. El segundo era el derecho a la luz o vista, denominada ius illuminis. El tercero era la prohibición de elevar la construcción a un punto donde tape la luz solar. Y luego la otra categoría, llamada rústicas, que estaban más ligadas a terrenos en campos agrícolas, que tenían cuatro tipos de derechos. El primero era el iter, que era el derecho paso pie, o sea, que el terreno ajeno no podía limitar el paso a personas normales. Y el segundo era el bio, parecido al iter, más que este tenían que tener espacio un poquito más extenso para que sí puedan pasar animales o vehículos. El tercero era el acueductos, que era el poder conducir el agua hacia el otro terreno. El cuarto es el aqua austus, que es el poder sacar agua del terreno del vecino. O sea, en este caso es que si el vecino tiene alguna fosa o algún lago, el poder sacar agua pasando por su terreno. Y una nota clave es que estas servidumbres eran perpetuas, pero se podían extinguir por el no uso o por la confusión. Con confusión me refiero a que si la persona era dueña de los dos terrenos, en este caso por confusión no se podía ejercer este derecho, ya que era dueño de las dos partes. Bueno, ahora hablaremos sobre el usufructo, también denominado usufructus, que este era el derecho que se le daba a alguna persona para poder usar y disfrutar de un bien ajeno, con la condición de que no dañe las sustancias de este bien. Mientras que el dueño conservaba una nuda propiedad de este bien, el usufractorio obtenía los frutos naturales o civiles, que esto pasaba en los contratos de alquiler, o también cuando un padre de familia fallecía, dejaba el usufructo a su esposa viuda y sus hijos lo dejaba como propietarios de este bien. Y una nota es que el usufructo era vitalicio, o sea, solamente duraba durante la vida del usufractorio y se extinguía con su muerte, o también se podía extinguir si el usufractorio incumplía los deberes de conservación de este bien. Bueno, ahora hablaremos sobre el uso y la habitación, que estos eran derechos reales sobre una cosa ajena. Los romanos reconocían esta figura que limitaban la propiedad, pero sin llegar a quitar el dominio al dueño.
Estas dos figuras eran el uso, también llamado usus, y la habitación, llamada habitatio. Estas dos figuras eran parecidas al usufructus, pero eran más restringidas. Primeramente hablaremos del uso, que ese era el derecho que tenía alguna persona de poder servirse de una cosa ajena, pero solamente para su propio beneficio o sus propias necesidades, como puede ser para su supervivencia. Este no podía tener ningún beneficio económico, como puede ser el agarrar frutos de una huerta para supervivencia, pero eso no podía ni regalar ni vender. El segundo, que es la habitación, este era el derecho que permitía vivir a alguna persona dentro de una casa ajena, sin ésta ser el dueño ni pagar renta. Este era el derecho de poder ocupar la vivienda de manera temporal según lo establecido por el dueño de este bien. Y a diferencia del uso, el derecho a la habitación podía ser más amplio, ya que podía albergar familias o sirvientes en algunos casos, dependiendo de la disposición del dueño. Un ejemplo de esto podría ser que un ciudadano romano puede dejar en su testamento dejar la propiedad de una casa a su hijo, pero ceder la habitación a su esposa viuda, mientras que ella viviera. De este modo, el dueño sería el hijo, pero la madre conservaría el derecho de poder vivir en esta casa. Y un punto importante es que este derecho eran intransferibles y como el usufructo se extinguían con la muerte del titular. ¿A qué me refiero con intransferibles? Que esos no eran hereditarios, o sea que solamente se podían usar mientras que el usador o el habitador siguiera vivo. Bueno, ahora hablaremos sobre las cosas en el comercio y fuera de él. Retomaremos unos puntos que hablamos sobre el concepto de bien y de derechos reales. Primero, en el derecho romano las cosas, también llamadas res, se dividían según si podían ser o no propiedad privada. Las cosas en el comercio, llamadas res in comercio, eran aquellas cosas que podían venderse, comprarse o heredarse, como pueden ser terrenos, animales o dinero. Y luego las otras cosas, que eran las cosas fuera del comercio, también llamadas res extra commercium, que estas no podían permanecer a personas porque estaban dedicadas a los dioses o al uso público, que habían diferentes tipos. La primera era el res divinis iuris, que eran cosas sagradas o religiosas como templos, altares o sepulcros. Luego las otras, que eran la res publicada, que eran bienes del Estado, como pueden ser caminos, ríos, puentes, edificios o caminos públicos. Y las últimas eran las res comunes omnium, que eran cosas comunes a todos como el mar, aire y el agua corriente. Y como un resumen general, los romanos consideraban que solo las cosas en el comercio podían ser objeto de propiedad o contratos, mientras que las cosas que estaban fuera de él estaban protegidos por la religión o destinados al bien común. Bueno, ya para terminar daremos una pequeña conclusión. Cito lo siguiente: el sistema de bienes y derechos reales del derecho romano fue tan detallado y lógico para su época que sentó en las bases del derecho civil moderno. Y las figuras que mencionamos anteriormente, como lo son la propiedad, posesión, servidumbre, usufructo, uso y habitación, siguen existiendo hoy en día con pocas variaciones. Ya que Roma no solo creó instituciones jurídicas, sino que desarrolló los principios que aún sustentan el derecho de propiedad y relaciones entre las personas y las cosas hoy en día. Muchas gracias por su atención.